hasta hace unos 100 años, cuando los científicos intentaban explicar algunas propiedades inusuales de la luz. Por ejemplo, la clase de luz que emiten los gases cuando se calientan en un tubo de vidrio. Cuando los científicos observaron esta luz a través de un prisma, vieron algo que nunca habían esperado. Si calentaras gas y lo miraras por un prisma, formaría líneas. No el espectro continuo que uno espera proyectado por un pedazo de vidrio cortado sobre una mesa, sino líneas muy distintivas. No da un arco iris claro de luces. Da rayos precisos de luz de colores muy específicos. Y era una especie de misterio. ¿Cómo comprender lo que pasaba? Una explicación de algunas misteriosas líneas de color llegarían de la mano de una serie de científicos radicales que al comienzo del siglo XX lidiaban con la naturaleza fundamental del mundo físico. Y algunas de las ideas más sorprendentes llegaron de la mente de Niels Bohr, un físico al que le encantaba discutir nuevas ideas jugando al ping-pong. Bohr estaba convencido de que la respuesta al misterio estaba en el corazón de la materia, en la estructura del átomo. Le pareció que los átomos se asemejaban a un sistema solar diminuto, donde partículas incluso más diminutas, llamadas electrones, orbitaban alrededor de un núcleo, del mismo modo en que los planetas orbitan alrededor del Sol. Pero Bohr propuso que, a diferencia del sistema solar, los electrones no podían moverse en cualquier órbita. Solo ciertas órbitas les estarían permitidas. Tenía una idea muy sorprendente que contrariaba por completo a la física, que es que había estados definitivos, órbitas fijas que podrían tener estos electrones y solo esas órbitas. Bohr decía que al calentarse un átomo, sus electrones se agitaban y saltaban de una órbita fija a la siguiente. Cada salto emitiría energía en formas de luz y longitudes de onda muy específicas. Y por eso los átomos producen colores muy específicos. De aquí es de donde sale la frase salto cuántico. De no ser por el salto cuántico, uno obtendría la totalidad de los colores saliendo del átomo a medida que se excitaba o se calmaba. Pero eso no es lo que vemos en el laboratorio. Se ven rojos y verdes muy intensos. El salto cuántico es el origen y el autor de ese color intenso. Lo que hacía tan sorprendente al salto cuántico era que el electrón pasa directamente desde aquí hasta allí, aparentemente sin moverse por el espacio intermedio. Era como si Marte de pronto pasara de su propia órbita hacia la de Júpiter. Bohr argumentaba que el salto cuántico surgía de una extraña propiedad fundamental de los electrones y de los átomos, y que su energía viene de trozos discretos que no pueden subdividirse, cantidades específicas mínimas llamadas quantum. Y por eso solo hay órbitas discretas y específicas que los electrones pueden realizar. Los electrones debían estar aquí o allí, simplemente en ningún otro lado intermedio. Y eso en la vida cotidiana no se parece a nada. Por más misterioso que pudiera ser, la evidencia rápidamente se acumuló, demostrando que Bohr tenía razón. Los electrones seguían una serie de reglas diferentes que los planetas o las pelotas de ping-pong. El descubrimiento de Bohr cambió el juego. Y con esta nueva imagen del átomo, Bohr y sus colegas se hallaron en un curso de colisión con las leyes físicas aceptadas. El salto cuántico era solo el comienzo. Pronto las radicales visiones de Bohr lo llevarían cara a cara con uno de los físicos más grandes de la historia. Albert Einstein no le temía a las nuevas ideas. Pero durante los años 20, el mundo de la mecánica cuántica comenzó a virar en una dirección en la que Einstein no quería ir. Una dirección que se desviaba por completo de las predicciones absolutas y definitivas, que eran el sello de la física clásica. Una prueba en particular que se conocería como el experimento de la doble rendija, expuso misterios cuánticos como ningún otro. Si uno buscaba una descripción de la realidad basada en la certeza, sus expectativas serían destrozadas.
Podemos obtener una imagen bastante clara de este experimento y de cómo altera dramáticamente nuestra imagen de la realidad, realizando un experimento similar. No a la escala de las partículas diminutas, sino a la escala de objetos más comunes, como encontraríamos aquí, en un salón de bolos. Pero primero, debo hacerle un par de ajustes a la pista. Uno esperaría que si hago rodar algunas de estas bolas por la pista, o bien nos detendrá la barrera, o pasaría por una de las rendijas y golpearíamos la pantalla de atrás. Y de hecho eso es lo que sucede. Las bolas que la atraviesan siempre golpean la pantalla directamente detrás, ya sea de la rendija izquierda o de la derecha. El experimento de la doble rendija era bastante parecido a este, solo que en lugar de bolas de boliche se usan electrones que son miles de millones de veces más pequeños. Pueden imaginárselos así. Veamos qué sucede si lanzo varias de estas pelotas. Cuando los electrones son lanzados a las dos rendijas, algo muy distinto sucede del otro lado. En lugar de golpear solo dos áreas, los electrones acaban por todas partes de la pantalla detectora, creando un patrón de rayas, incluyendo algunas justo entre las dos rendijas. El mismísimo lugar que uno creería que estaría bloqueado. Entonces, ¿qué pasa? Bien, para los físicos, incluso en los años 20, este patrón podía significar solo una cosa. Olas. Las olas hacen toda clase de cosas interesantes. Cosas que las bolas de boliche nunca harían. Pueden dividirse, pueden combinarse. Si enviara una ola de agua a través de las dobles rendijas, se dividiría en dos, y luego las dos series de olas se intersectarían. Picos y valles se combinarían agrandándose en algunos lugares, haciéndose más pequeños en otros, y a veces cancelándose entre sí. Si la altura del agua corresponde al brillo de la pantalla, los picos y valles crearían una serie de rayas en lo que se conoce como un patrón de interferencia. Entonces, ¿cómo pueden los electrones, que son partículas, formar ese patrón? ¿Cómo puede un electrón único acabar en lugares en donde iría una ola? Las partículas son partículas, las olas son olas. ¿Cómo puede una partícula ser una ola? A menos que te resignes a la idea de que es una partícula y pienses, esto que yo pensaba que era una partícula en realidad era una ola. Una ola en un océano no es una partícula. El océano está hecho de partículas. Las olas del océano no son partículas. Y las rocas no son olas. Las rocas son rocas. Así que la roca es un ejemplo de la partícula. Una ola en el océano es un ejemplo de una ola en el océano. Y ahora alguien te dice que una roca es como una ola en el océano. ¿Qué? En los años 20, cuando se realizó por primera vez una versión de este experimento, los científicos luchaban por entender el comportamiento de la ola. Finalmente, un físico llamado Max Born tuvo una idea nueva y revolucionaria de lo que describía la ecuación de la ola. Born dijo que la ola no es un electrón en movimiento, ni ninguna otra cosa que se hubiera encontrado previamente en la ciencia. En su lugar, declaró que es algo muy peculiar, una ola de probabilidad. Esto es, que Born argumentaba que el tamaño de la ola en cualquier lugar provoca la probabilidad de que el electrón se halle allí. Donde la ola es grande, allí encontraremos el electrón. Es donde es más probable que esté el electrón. Y eso es muy extraño, ¿no? El electrón solo parece ser un revoltijo de posibilidades. No se te permite preguntar dónde está el electrón ahora. Se te permite preguntar, si busco al electrón en esta parte en particular del espacio, ¿cuál es la probabilidad de que lo encuentre allí? O sea, eso molesta a cualquiera, en cualquier momento. Por más extraño que parezca, esta nueva manera de describir cómo las partículas y los electrones se mueven es correcta en realidad. Cuando lanzo un electrón único,
Nunca puedo predecir dónde acabará. Pero si utilizo la ecuación de Schrödinger para hallar la ola de probabilidad del electrón, sí puedo predecir con gran certeza que si lanzo los suficientes electrones, digamos que un 33,1% acabarían aquí, un 7,9% acabarían allí, y así sucesivamente. Esta clase de predicción ha sido confirmada una y otra vez con experimentos, así que las ecuaciones de la mecánica cuántica resultan ser increíblemente certeras y precisas. Siempre y cuando podamos aceptar que tiene que ver con la probabilidad. Si creen que la probabilidad quiere decir que están reducidos a adivinar, los casinos de Las Vegas están listos para probar que se equivocan. Intenten en cualquiera de estos juegos de azar y verán el poder de la probabilidad. Digamos que hago una apuesta de $20 en el 29 en esta mesa de la ruleta. La casa no sabe si ganaré en esta ronda, la siguiente o la siguiente. 1. Pero sí conoce la probabilidad de que gane. Y en este juego es de 1 en 38. 21. 29. Así que a pesar de que gane de vez en cuando, a la larga la casa siempre se lleva más de lo que pierde. El punto es que la casa no tiene que conocer el resultado de ningún juego de naipes, de dados o de la ruleta. Los casinos aún pueden estar confiados de que a lo largo de miles de giros, manos y vueltas, ellos van a ganar. Y pueden predecir con una precisión exquisita exactamente con qué frecuencia. Según la mecánica cuántica, el mundo en sí es un juego de azar muy parecido a este. Toda la materia del universo está compuesta de átomos y partículas subatómicas que siguen las leyes de la probabilidad, no de la certeza. En su base, la naturaleza es descrita por una teoría intrínsecamente probabilística. Y eso va muy en contra de la intuición. Es algo que a muchos les resultaría difícil de aceptar. Una persona a la que le resultaba difícil era Einstein. Einstein no podía creer que la naturaleza fundamental de la realidad, en su nivel más profundo, fuera determinada por el azar. Y esto es lo que Einstein no podía aceptar. Einstein dijo, Dios no juega a los dados. No le gustaba la idea de que no pudiéramos decir con certeza que sucede esto o aquello. Pero muchos otros físicos no estaban tan desalentados por la probabilidad, porque las ecuaciones de la mecánica cuántica les daban el poder de predecir el comportamiento de grupos de átomos y partículas pequeñas con una precisión asombrosa. Antes de lo esperado, ese poder conduciría a algunas grandes invenciones. Láseres, transistores, circuitos integrados, el campo entero de la electrónica. A pesar de todos estos triunfos, la mecánica cuántica sigue siendo profundamente misteriosa.